Méteme mano. Arme tuya. Chiquilla, estate quieta, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no te gusto, ¿no? Chiquilla, cállate. Y Robin está durmiendo, hombre. Y en el otro pase, Robin y yo hicimos mucha amistad. Y el hombre me ha invitado a mí aquí para ver la final. Y eso es lo que vamos a hacer. Ver la final, que es para lo que hemos venido. Bueno, o por lo menos pongas tu bienvenido. Oh. Empezamos mal. Porque a bienvenido lo han dejado fuera. Lo siento un montón. Pues yo lo metía para dentro del tirón. Bueno, pero como no está, pues te tengo a ti, pues te lo meto a ti. Chiquilla, que creo que se ha dado cuenta. Se ha movido. Que no, chiquillo. Que Robin lo que tiene es frío. Voy a ponerle un nórdico y se lo voy a echar por lo harto. Sí, hace fresquito hoy aquí, ¿eh? Ese es el nórdico. Chiquillo, vámonos ahí, que está oscuro y allí no nos ve nadie. Aquí, venga, vamos a enrollarnos en la oscuridad. ¿Tanta gente aquí? Y ahora la modita. Y ahora la modita de encender teatrito. Escúchame, todo el dinero que el ayuntamiento se ha ahorrado en la calefacción se lo han gastado aquí este año dándole al interruptor. Martinazo. Pero es que si es que van a tener que maquillar a la gente. Porque alguna habrá venido maquillada. Yo creo que no. Mira qué disfraz más original de piconera. Y este con una camisa de regalo, con otra felicidad y todo. ¿Dónde vas tú a mear? Si todavía no voy a terminar, carajo. Apagadnos la luz, por favor, que vamos a seguir aquí a la mejor. ¡Robin! ¿Ustedes qué hacéis aquí? ¿No íbamos a ver la final? Sí. Es que lo que pasa es que nos íbamos a ir a comprar. Ahora, ahí vamos. Pues venga, a liderarse que esto va a empezar ya, carajote. Y de paso, comprarse un lote. Un lote que nos vamos a pegar. ¡Robin! ¡Robin! ¿Quién viene a este bosque a despertarme? ¿Qué calor daba ese nórdico, hijo? Escúchame, ¿y este árbol que hace aquí? ¿También la invitan? Que va, había quedado, pero lo han dejado plantado. Escúchame, enciende la tele, que va a empezar ya. Lo único que en Canal Sur ha durado más que a Rayán. ¿Lo qué? ¿La final? ¡No! ¡El anuncio del COVID! Pero qué gusto me da y a continuidad, aunque hay muchas cosas en poco espacio y en los pasillos no se puede andar. ¡Papelilla ahí! Señores, ya estoy aquí. El coro que me gusta a mí ha empezado ya. ¿Cuál es el coro que te gusta a ti? Paseo, ¿eh? Cambaya. Cambaya, hombre, si Cambaya no ha pasado. ¿Si Cambaya no ha pasado? Ustedes estáis fatal. Pues ese es el que ha pasado. Escúchame, ese coro lo escribe el Moreda. Porque sigan los coros, que le hace de puta madre. ¿Y yo? ¿Y le Ganga y el Seri no iban a venir? A esa gente lo he mandado yo a la barraca por su sería. Ah, pues mira, mándale un WhatsApp y que traigan esto, que me gusta a mí mucho, anacardo. No hace falta. Yo creo que este ya está poniendo a Ana a cargo. No, perdón, que nos habíamos entretenido. ¿Qué pasa, cariño? Va a salir a mía. ¿Y los frutos secos? ¿La habéis traído? Que va a empezar el coro, venga. Avellana de los toros. Te he traído. Venga, dale ahí a la televisión, dale ahí a... Armando, que está Armando. Armando. Dale. La tele. Ya le dije que la propuesta de Autoforte fue completamente descartada. Así que solamente firmar con ustedes y negocio cerrado. Vamos a ver. ¿Esto qué, hermano? ¿Qué ha pasado al final? ¿Un cuarteto colombiano? Que no, chiquillo. Que esto es la casa de Gran Hermano. Liter John. ¿De dónde has sacado esa televisión, por Dios?
Yo qué sé, yo vi la pantalla sola en medio de San Juan de Dios. La traímos acá del tío. ¡Yo! ¡Esa es la pantalla que conecta con Cartagena! ¡De India! Yo pues hay que arreglarlo ya porque nosotros tenemos que ver la final. Venga. Y yo tranquilo que me va a quitar hasta la corona, joder. Tranquilo. Si esto es una cosa muy bonito. Esto es muy bonito. Hablar con gente de Quito. ¿Me quito? Pues ya verá lo pronto que lo quito. No, chiquilla, ¿te quieres esperar? Aquí se va de carnaval. Que no, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué pasa, picha? ¿Qué? ¿Tú tienes Facebook? Yo. ¿Es machuquito este? Yo te invito. Sí, que yo conozco a mucha gente de Quito. Sí, a Farruquito, a Miliquito, a Finiquito, a Iniesta. ¿Iniesta? Blanquito. Escúchame, todo eso está muy bonito, pero el problema es que Quito no es la capital de Colombia, es de Ecuador, vida mía. Yo qué sé, yo que en la ESO siempre suspendía pretecnología. Geografía. Uy, con los números peor me llevaba. Escucharme, sentarse ahí que ya está esto arreglado. Mira cómo está. Oye, los cabrones ya han empezado. ¿Ya están dando los premios jurados? No aplaudáis, no aplaudáis, que vamos a ver que el jurado es lo mejor que hay. Venga, a sentarse. Los cabrones, el coro de Julio Pardo, muchachos. Venga, a sentarse. Venga, ¿Un coro va a cantar? Sí. Pues yo voy a aprovechar mi mea. Como todo el mundo, ¿eh? Yo voy a aprovechar mi vida mea. Sí. Y yo también voy a aprovechar. Ahora vengo, cariño. Venga, ahora vení. Venga, pues yo me quedo aquí porque yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar mi coro. Los mejores. Claro, el tuyo, los cabrones. Qué bien lo lleva, ¿eh? ¿Y ahora cuál viene? Escúchame, ahora viene una cosita de categoría, muchachos. ¿Cuál? La comparsa del genio. 45 años y renovándose. Escúchame, que lo dio Orsubiela, ¿eh? ¿Cómo te ha quedado? ¿Flipado? ¿Sí? El único que con 45 años renovado. Y no se ha quedado parado. Antonio Martillo, que me gustaría que ese hombre pudiera cantarle un paso doble a los bancos. Pero no a los bancos del dinero, ¿eh? A los bancos donde él se sentaba de chiquillo. ¿Es verdad que si lo tocara? ¿Cómo? Si hiciera eso, María mío, pero... Hombre, por Dios, yo me tiraba para abajo, ahora mismo, vamos. ¡Ay! No creo No que va a sea ser. capaz, no creo que sea capaz. Pero bueno, yo creo que... Creo. Y yo. Vamos a sacar café porque esta final es que lo aguante. Venga, sacar café. Dice, Yo voy a ir por la cafetera, ¿eh? Porque esta final duerma cualquiera. ¿qué cafetera? Si ya está aquí en su biela con la cafetera. ¡Ah! Escúchame, no viene el Cali detrás con la azúcar, que ustedes siempre la... Venga, sentaros, venga, vamos. Escúchame, la comparsa que a mí me gusta no ha pasado con la que yo flipo. ¿Cuál? ¿Hace Grecia, la del Pino? Sí, los Paco Arba de la Galaxia. Viene a esta tierra un platillo. A pasarte. No, bueno, pero ya que nos ponemos, la que debería haber pasado es los del piso de abajo. Hombre, un repertorio fresco, moderno. Otra que lleva cuernos. Oye, ¿y los gatos? Los gatos también se han quedado en la calle. Mira, Y era un grupo de los punteros. Chiquillos, si eran los gatos callejeros. Si fueran gatos de Angora, estarían cantando Angora. ¿Angora te ha enterado o no? Es
Es que yo creo que los carapapas son como Mágico González cuando jugaba. ¿Por qué? Porque jugaba mejor cuando menos entrenaba. Siempre se acaba hablando de las comparsas. Y a mí la verdad es que me da igual. A mí me gustan los cuartetos. Sobre todo el del Gago. Esto es un pelotazo, esto es un pelotazo. Esto es un pelotazo. Escuchadme a mí. Eso es un mojón. Yo no voy a hablar porque yo ni lo he escuchado. O sea, Escúchame, con esa gente no te ríes ni un minuto. Es que tú eres muy bruto. Y no lo entiendes porque es humor culto. Culto no. Oculto. No se ve por ningún lado. Es verdad, tienes razón. ¿Sí o no? Tienes razón. A mí los que me gustaban eran los cuartetos del Bardé, los del Peña. ¿A ti lo que te gusta es un bar de peña? ¡Vaya! Échate aquí. No, que a mí también me gusta el de los chavalitos. Los que están al pie del cañón. Que el del bigote lío puta habla igual que yo. El gavilán. Igual. Escúchame, te voy a decir una cosa. ¿Quién es ese hombre? ¡Qué guapo, que sale en la tele! es el Mosquera de Pelele. No, ese hombre, ese es el uruguayo este que no conoce nadie, el pregonero. ¿Sabes? Jorge Drexler no lo conoce nadie, Robin. Si ese hombre es conocido y reconocido en el mundo entero. Sí, pero ¿qué premio ha ganado? Va a ganar premio de la música, un Oscar, un Goya. Sí, pero ¿en qué tablao de qué peña la ha ganado? ¿Qué tío más cateto? El concurso del popurrí no lo ha pisado. Escúchame, deja al hombre primero que dé el pregón. Antes no lo critique. Sí, porque lo que está claro que en Cádiz nunca va a haber nadie que lo haga peor que nuestro paisano. ¡Jesulito Brique! Toa, te la llevaste toa. ¡Qué batinazo, tío! Hablando de llevar, el celu. Y chirigota. Oh, qué cosa más bonita, ¿eh? Que me gustaría a mí que cantaran un paso doble a la sanidad. ¿Cómo sería que, yo qué sé, y todos esos enfermos que mientras se quedan del copago, no sé qué, de todos sus males? ¡Oh! Me encantaría, pero no lo veo capaz, no lo veo capaz. No lo veo capaz, pero si es que hay que verlo. Mira de banquero, qué tipo más bueno. Escúchame, yo creo que ahí hay más de uno que no lleva ni relleno. Como tú. Y yo, en cuanto acabe el celu, nos tomamos un vaso. ¡Hombre! No, este no. ¿Cómo que no? ¡Te voy a hacer caso! ¡Vaya! Escúchame, yo creo que ya ha llegado el descanso. Dale al pause del DVD. Que vamos a darle a los cuplés. ¡Eh!